Yo, Porfirio Díaz, originario de Oaxaca, México. Nacido el 15 de septiembre de 1830, fui un influyente líder político y militar mexicano. Mi larga presidencia, que duró 3 décadas y se conoce como el Porfiriato, es un rasgo destacado de mi carrera. Inicialmente, me destaqué en la segunda intervención francesa en México, donde participé en eventos cruciales como la Batalla de Puebla y el Sitio de Puebla. A lo largo de mi mandato, dejé una huella profunda en México, pero mi régimen estuvo marcado por la explotación económica y la falta de libertades civiles. Antes de entrar en la política, estudié en el Seminario Tridentino de Oaxaca, pero abandoné mi vocación eclesiástica para estudiar Derecho. Inicialmente, trabajé como maestro, bibliotecario y profesor interino en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde conocí a figuras destacadas como Benito Juárez. Ingresé al ejército durante la Revolución de Ayutla y participé en la Guerra de Reforma. Mi vida estuvo marcada por desafíos desde mi infancia en una familia empobrecida, hasta mi papel influyente en la historia de México como líder militar y político. Luché contra la invasión francesa, fui capturado y liberado, y continué mi lucha en Oaxaca, contribuyendo al colapso del Segundo Imperio Mexicano en 1867. Me convertí en una figura destacada en la historia de México, liderando la batalla de las Lomas de San Lorenzo y desobedeciendo órdenes de saqueo, lo que me valió el reconocimiento de Benito Juárez. Me retiré a Oaxaca y me vi involucrado en diversas relaciones personales, incluyendo mi matrimonio con mi sobrina carnal Delfina, con quien tuve 2 hijos. Lideré 2 rebeliones, el Plan de la Noria, 1871, contra Benito Juárez y el Plan de Tuxtepec, 1876, contra Sebastián Lerdo de Tejada. Después del éxito de mi segundo plan, asumí la presidencia interina en varias ocasiones y finalmente goberné de manera continua desde 1884 hasta 1911. Así el Porfiriato duró de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. Durante mi mandato presidencial, promoví el positivismo, impulsé la expansión del ferrocarril, fomenté la inversión extranjera y promoví el desarrollo capitalista en la economía mexicana. En 1886, Heraclio Bernal lideró una revuelta en Mazatlán, Sinaloa, desconociendo mi presidencia. Nombró a Trinidad García de la Cadena como mi reemplazo provisional, pero la rebelión fue detenida por fuerzas rurales en Los Mochis, donde García de la Cadena murió. Bernal escapó a Chihuahua, pero fue traicionado y ejecutado. En 1889, el general Ramón Corona intentó postularse como candidato presidencial, pero fue asesinado por fuerzas rurales por órdenes mías. Las fuerzas rurales también reprimieron revueltas campesinas motivadas por la pérdida de tierras y combatieron a bandoleros. La represión más destacada a nivel nacional e internacional fue contra los yaquis, que protestaban por la servidumbre y explotación laboral, siendo despojados de sus tierras en 1885 y sometidos a una campaña de exterminio. En Yucatán, los mayas libraron la guerra de castas durante más de 50 años, buscando independencia y reconocimiento internacional de la República de Yucatán, siendo finalmente derrotados en 1902. En Tomochi, Chihuahua, una rebelión en 1891 liderada mayoritariamente por indígenas protestó por condiciones insalubres en las minas de cobre, resultando en una lucha en la que las fuerzas federales sufrieron pérdidas significativas. Mi régimen también se caracterizó por la anulación de la autonomía federal en la Constitución por medio de reformas y cambios arbitrarios, conmigo controlando la nominación de gobernadores estatales. Mi política buscó la conciliación con líderes regionales para evitar desestabilizar la unidad nacional. Los opositores al régimen, incluyendo a jefes regionales reacios, enfrentaron ejecuciones. El crecimiento económico y social bajo mi gobierno atrajo inversiones extranjeras, pero también suscitó rebeliones en diferentes partes de México. La política económica de José Yves Limantur abrió el mercado a potencias extranjeras y fortaleció mi posición. Durante mi extenso mandato, promoví el progreso y el desarrollo en México, estableciendo el positivismo como base de mi gobierno y priorizando la relación con Estados Unidos. Sin embargo, mi régimen también estuvo marcado por la represión política, conflictos territoriales y tensiones con otros países, como Guatemala y Estados Unidos. Además, enfrenté levantamientos populares y desafíos económicos que debilitaron mi gobierno. Además de la explotación económica, mi periodo también fue caracterizado por la falta de libertades civiles y políticas. Goberné de manera autoritaria, silenciando a la oposición y restringiendo la libertad de prensa. Las elecciones eran manipuladas para mantenerme en el poder, lo que resultó en un régimen de facto de una sola persona. Esta represión política solo intensificó el descontento y la resistencia en el país. Una característica fundamental del porfiriato fue el desarrollo económico y la modernización del país. Promoví la inversión extranjera y la construcción de infraestructura, como ferrocarriles y telegrafía, lo que impulsó la economía mexicana y la integró en la economía global. Sin embargo, esta modernización tuvo un costo elevado, ya que muchas personas en las zonas rurales y marginadas seguían viviendo en condiciones de pobreza extrema. El descontento finalmente estalló en la Revolución Mexicana de 1910, un conflicto que buscaba poner fin a mi régimen y abordar las cuestiones de explotación y desigualdad que habían prevalecido durante mi mandato. Líderes como Emiliano Zapata y Francisco I. Madero lucharon por la reforma agraria y la justicia social, buscando poner fin a la explotación de los campesinos y los trabajadores. Finalmente, en 1911, renuncié a la presidencia, poniendo fin al porfiriato. Después de mi renuncia en 1911 y la caída del porfiriato, fui exiliado de México. Durante mi exilio, viví en varios países, incluyendo Francia, España y Estados Unidos. Durante mis últimos años, me mantuve alejado de la política mexicana y me retiré de la vida pública. Pasé gran parte de mi tiempo escribiendo mis memorias y manteniendo un perfil relativamente bajo. Fallecí el 2 de julio de 1915 en París, Francia, a la edad de 84 años, por causas naturales. Mis restos descansan en el cementerio de Montparnasse, París, Francia.